Primero, pues agradezco al Colegio Médico del Perú y al Consejo Regional 11 Huaraz por la invitación. Como ya lo mencionaron, vamos a hablar acerca del tema de urgencias ginecológicas. Vamos a hacer un enfoque más hacia la parte diagnóstica y manejo inicial. Y esta es mi carta de presentación, como ya fue expuesta. Para iniciar, tenemos que decir que las urgencias ginecológicas son un motivo de consulta muy frecuente y que usualmente se caracteriza porque tiene un enfoque que puede ser multimodal, es decir, tiene muchísimas causas. Podemos identificar causas como el dolor abdominal y pélvico como enfoque más frecuente, luego le sigue la hemorragia genital, los cuadros infecciosos y asimismo otras causas como son los traumas, la parte de la anticoncepción de urgencia, las masas vaginales. Es por esto que el primer eslabón en la cadena de consulta es el médico general, que es el que hace como el triaje de estas pacientes, y después somos los ginecólogos los que hacemos como el enfoque posterior al manejo inicial dado por el médico general. Es por eso que es importante mencionar que existen muchísimas causas de urgencias ginecológicas, sin embargo el día de hoy traje las más frecuentes que nos podemos encontrar cada uno de los actores en la atención de las pacientes ginecológicas, que son usualmente estos que vemos acá: los folículos hemorrágicos o una ovulación dolorosa, la torsión ovárica, la enfermedad pélvica inflamatoria en un gran porcentaje, las rupturas de quiste de ovario, las dismenorreas, los quistes y los abscesos de las glándulas de Bartolino, los miomas complicados, el prurito genital también es una urgencia, al igual que las distrofias vulvares y las lesiones traumáticas en ginecología. Para hacer un enfoque del dolor abdominopélvico de la paciente ginecológica, tenemos que tener presente que existen síntomas cardinales en la valoración de esa paciente ginecológica y que esas pacientes van a experimentar un cuadro de dolor que puede ser sensorial y emocional, que puede ser desagradable. Es por eso que usualmente tenemos que identificar que cuando la paciente nos llega al servicio de urgencias con un dolor, tenemos que tener en cuenta que eso está asociado a un daño tisular real o potencial que está expresado de acuerdo a la clínica que presente la paciente, y que el dolor puede manifestarse de un inicio agudo o que sea la exacerbación de un dolor crónico que ya tenga la paciente. Como mecanismos identificados de la producción del dolor abdominal de la paciente ginecológica, podemos identificar usualmente tres causas principales. Estas son la alteración de la funcionalidad o la función contráctil del músculo liso uterino, o también la parte del dolor del tubo gastrointestinal, o también existe el mecanismo de la alteración mediado por la parte vascular, que es la irrigación dada por estos, y lo tercero es por una irritación de la serosa peritoneal. Todos estos tres mecanismos que están identificados pueden darse como mecanismo ejecutor cuando yo presento o una distensión, presento un estiramiento, presento la compresión, tracción o torsión de alguno de los órganos genitales femeninos. Entonces, para hablar de la parte de la inervación peritoneal, tenemos que tener en cuenta que no solamente estamos hablando del órgano per se, sino que estamos hablando de unas vías del sistema nervioso central que nos van a generar el dolor, y que está clasificado de acuerdo a si el dolor está dado más hacia la parte visceral o hacia la parte parietal, de acuerdo a las inervaciones del sistema nervioso que tenemos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un dolor visceral, usualmente está mediado por neuroreceptores del sistema nervioso autónomo, donde van a generar una inervación bilateral. Por lo tanto, el paciente puede presentar un dolor que es sordo, que es difuso, que es insidioso, e incluso la paciente lo puede referir en varias localizaciones abdominales. Cuando nos encontramos con una inervación peritoneal, quiere decir que el origen de ese dolor, hablando del origen etiológico del sistema nervioso, es una inervación de origen espinal. Por eso la percepción que tiene nuestra paciente del dolor es más agudo, es más localizado e incluso puede presentarse con una mayor intensidad. Entonces, haciendo la parte de etiología de ese dolor abdominopélvico ginecológico, podemos tener muchas causas. Cuando vamos a las causas ováricas, podemos tener, como ya lo habíamos mencionado, quistes que están complicados por ruptura, por torsión, por compresión, o podemos presentar causas tubáricas, que pues no es el caso de hablar de las emergencias obstétricas. Sin embargo, el embarazo ectópico es el más frecuente de las causas tubáricas. Luego sigue una torsión tubárica y la enfermedad pélvica inflamatoria.
Cuando estamos hablando de causas uterinas, podemos hablar de estenosis, incluso la parte intersticial cervical, los miomas complicados, la adenomiosis, que aunque se creía que no generaba dolor, tiene unos referentes que sí pueden dar por vía neurosensitiva dolor, y las dismenorreas, y otras causas como son las glándulas de Bartolino, pueden ser quistes o abscedados, y la endometriosis. Es por eso que es supremamente importante que tengamos la posibilidad de hacer una anamnesis y una exploración física correcta en la paciente ginecológica. Dentro de la parte de la anamnesis, preguntar todos los antecedentes, no solamente personales, sino también los antecedentes familiares, toda la parte de las intervenciones quirúrgicas, la parte de los antecedentes obstétricos presentados por la paciente, si el dolor se ha presentado en otras oportunidades, con qué características se han presentado ese dolor, qué lo desencadena, qué lo mejora, con qué intervalo se va presentando el dolor, porque una adecuada anamnesis nos puede dar mucha información sobre la parte del origen del dolor. Incluso se ha detallado en la literatura que una anamnesis muy bien realizada puede darle a uno la información diagnóstica hasta el 75% de la etiología del dolor abdominal ginecológico antes de llegar a otros escenarios, que los otros escenarios eran realizar valoraciones, sea por laboratorio o sea por imágenes. Y con respecto a la exploración física, es muy importante hacer un examen físico completo, no solamente detallarnos a la parte abdominal y ginecológica. Es importante realizar la valoración de cadenas ganglionares, evidenciar si tiene adenopatías, si tiene masas supraclaviculares, la parte torácica, ver cómo está la parte de la movilidad respiratoria, si da un dolor paradójico hacia el lado abdominal, evidenciar durante la valoración de ginecología como tal, que es supremamente importante hacer a estas pacientes con el dolor ginecológico especuloscopia, tacto vaginal, que debe ser bimanual, con movilización cervical, evidenciar secreciones intrauretrales, si es posible, o vaginales, y asimismo la parte del tacto rectal de ser necesario. Porque un buen interrogatorio o un interrogatorio bien conducido, más una exploración física adecuada, son un buen estudio del paciente del dolor abdominal. Con respecto a la parte del otro porcentaje, que es de estudios complementarios para poder hacer un adecuado enfoque diagnóstico del dolor ginecológico, es importante hacer laboratorios. Esos laboratorios incluyen o implican un análisis. Espera, que aclare ahí un tema de migración, un tema de seguridad. Muchas gracias. Anemia, leucocitosis, sedimento de bacterias, mirar en la orina si hay piurias, si hay nitritos, hacer claramente a todas las pacientes, aunque tengan un antecedente de tubectomía, de planificación de largo tiempo, es importante hacer test de embarazo, incluyendo en pacientes que tengamos en rangos de edades que a veces no nos cuadren con embarazos como tal. Y las pruebas de coagulación y bioquímica elemental, las de coagulación más pensando en que la paciente probablemente vaya a requerir alguna intervención quirúrgica. Y con respecto a la parte de las imágenes, usualmente nos podemos basar en estudios como la radiografía de abdomen simple, las ecografías transvaginales o abdominales, la tomografía abdominal, abdominopélvica, usualmente es de mejor elección, y las resonancias. Sin embargo, la ecografía constituye la prueba de imagen fundamental ante la sospecha de un abdomen agudo de origen ginecológico. Adentrándonos a cada una de las etiologías que son de mayor consulta en el servicio de urgencias, podemos encontrar que los folículos hemorrágicos y las ovulaciones dolorosas también son muy frecuentes. Son frecuentes en esas mujeres que encontramos en jóvenes, en edad fértil. Usualmente cuando les hacemos conteo de en qué etapa del ciclo están usualmente a la mitad del ciclo. Pueden presentar un dolor que puede ser de inicio súbito y usualmente es en región hipogástrica. Tienen test de embarazo negativo. Algunas pueden presentar como palpación abdominal dolorosa e incluso defensa, no está usualmente acompañado de fiebre, y cuando le hacemos estudios o valoraciones ecográficas nos podemos encontrar en que la característica ecográfica que encontramos son como unas lesiones quísticas de aspecto benigno y que parecen como una hojaldra acompañado como de líquido libre.
Cuando hacemos la parte de la valoración de anemia de paraclínica de la paciente, nos podemos encontrar en que algunas han podido presentar fenómenos anémicos porque han tenido muchas ovulaciones hacia parte retrospectiva que han sido dolorosas o con folículos hemorrágicos, e incluso la misma inflamación del folículo puede generar leucocitosis. El manejo como tal es un manejo conservador, va por analgesias y reposo, y solo en algunos casos excepcionales está mediado la laparoscopia. Con respecto a la parte de la torsión ovárica, encontramos que es un cuadro agudo de dolor de inicio brusco, que está usualmente acompañado por un inicio larvado que es progresivo y que se asocia de cuadros de náuseas, vómito, abdomen en tabla, shock de esas pacientes. Cuando le hacemos analítica, encontramos leucocitosis, incluso muchas veces ellas están en etapas de anemia por el sangrado que no hemos podido identificar el tiempo en el que lo ha ejecutado. Muchas han presentado compromiso vascular dado por la necrosis dada del mismo anexo, y en la ecografía cuando lo vamos a valorar encontramos que es un quiste de ovario con signos de flujo Doppler bilateral o alrededor de la lesión, con edema del tejido, y que el manejo está dado por laparoscopia, pues cuando vamos a hacer el manejo como tal, y si no contamos con equipos capacitados para hacer laparoscopia, pues hacemos laparotomía. Con respecto a la parte de la ruptura de quiste ovárico, es una complicación que usualmente se identifica como secundaria a personas que ya sabíamos o identificamos que tenían un quiste ovárico y que debido a procesos de trauma, de torsión o de una exploración previa han tenido una ruptura espontánea. Esto es muy frecuente encontrarlo, por ejemplo, en esos pacientes que les hacemos laparoscopia y que tienen una endometriosis y de un momento, un endometrioma, y que de un momento a otro sufre una ruptura. Y la clave de esto es identificar dolor, náuseas, el mismo dolor abdominal, incluso abdomen en tabla y síntomas gastrointestinales dados por la irritación peritoneal. Son pacientes que se acompañan de analítica donde encontramos leucocitosis y anemia, y cuando hacemos valoraciones ecográficas vemos como quiste libre, líquido libre en cavidad, y obviamente un quiste pues como presente todavía. Y el manejo depende de qué tan severo sea el cuadro de la paciente. Cuando la paciente tiene cuadros que no son tan severos, son candidatos a manejo expectante, esperar que no sea tanta cantidad de líquido drenado, esperar que no tenga signos de irritación peritoneal, y si la paciente continúa con los mismos signos de complicación secundaria, pues sería el manejo ideal hacer la laparoscopia. Con respecto a la parte de la enfermedad pélvica inflamatoria, tiene una presentación clínica que usualmente puede ser asintomática o sintomática. La sintomática tiene una poca sensibilidad y especificidad, y esta se puede presentar con un cuadro que puede ser agudo, subclínico o crónico. Como nos compete el día de hoy, vamos a hablar de la parte como urgente, que es el cuadro de dolor agudo, donde la paciente nos llega con un dolor que es hipogástrico, en algunos casos puede presentarse con un dolor bilateral, puede tener una evolución menor de 2 semanas, y puede estar acompañado de síntomas de dispareunia cuando uno tiene un diagnóstico reciente. Sin embargo, es importante también identificar que podemos tener cuadros subclínicos que se acompañan de hemorragia uterina normal hasta en un 33% de los casos, y que estos se presentan de forma subclínica asociado pues a parte de cervicitis, endometritis o etiologías mencionadas como son el sangrado intermenstrual, poscoital o menorragias, y adicional a descargas vaginales o la parte de valoración cervical anormal, por ejemplo, que tengan una vaginosis bacteriana, que tengan cervicitis. Con respecto a la valoración de ese cuadro agudo, usualmente las pacientes tienen aumento o elevación de la temperatura por encima de 38 grados centígrados, tienen un dolor a la palpación en región hipogástrica, tienen una disminución de los ruidos intestinales, pero solamente cuando estamos en esas etapas crónicas. Al tacto bimanual va a tener dolor a la palpación anexial u uterina, con una sensibilidad usualmente al realizar movilización del cérvix. Es importante identificar que muchas veces, incluso ahorita más adelante vamos a hablar de los diagnósticos diferenciales, pero cuando tenemos cuadros de enfermedad pélvica inflamatoria asociados a abscesos pélvicos o peritonitis, se caracterizan porque tienen un dolor severo que tiene signos de respuesta inflamatoria sistémica, que muchas veces pensamos que los pacientes tienen abscesos tubováricos, y cuando entramos por medio de la laparoscopia nos encontramos que no hay abscesos tubováricos, sino que es realmente una enfermedad pélvica inflamatoria, y más porque los pacientes tienen sensación de masa a la palpación.
El examen físico como tal tiene una sensibilidad que realmente tiene una sensibilidad del 95%, pero una especificidad muy baja, y que los signos de inflamación usualmente son como el tracto genital inferior. Podemos tener moco pues en especuloscopia saliendo del cervix, que usualmente pues, se puede hacer con un hisopo y mirar a hacer la prueba. Si sale verde es positivo, y si está como pues, sin nada es realmente negativo. Cuando hacemos valoración de frotis vaginal, vemos células guía, y también podemos ver a la analítica general aumento de leucocitos, más de 1 por cada célula epitelial vaginal. Sin embargo, seguimos considerando que la enfermedad pélvica inflamatoria tiene un diagnóstico clínico impreciso todavía, hasta en un 75%. Por eso hemos intentado, a medida del tiempo, intentar buscar formas que nos permitan realizar un diagnóstico más certero de la enfermedad pélvica inflamatoria. Sin embargo, hay mucho camino todavía por recorrer para hacer el diagnóstico certero. Por ejemplo, cuando hacemos valoración de células mucopurulentas endocervicales, tiene un valor predictivo negativo hasta un 95%. Cuando hacemos analítica general, hacemos valoración de velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva a leucocitos, nos hace pensar que la paciente sí tiene un síndrome de respuesta inflamatoria. Sin embargo, no hace el diagnóstico certero, pero nos ayudan a soportar el diagnóstico, ya que las pacientes con enfermedad pélvica inflamatoria pueden tener una leucocitosis o estar sin leucocitosis o estar levemente aumentado. Siempre hay que pedir la prueba de embarazo para descartar embarazos ectópicos, y hacer también la parte de descarte de enfermedades infecciosas concomitantes como son el VIH y la sífilis. Como les había mencionado, hemos estado intentando buscar pruebas adicionales que nos permitan realizar un diagnóstico más certero en la paciente con enfermedad pélvica inflamatoria. Es por eso que han existido y existen muchas pruebas, por ejemplo, la de amplificación de ácido nucleico, donde esta prueba de amplificación nos permite hacer diagnóstico, por ejemplo, si estamos con una Neisseria, si es de una clamidia o si es un micoplasma. Y usualmente cuando hacemos estas pruebas de amplificación, la ausencia de la infección endocervical o vaginal no me va a excluir la enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces también pues como que nos permite jugar mucho con cada uno de los resultados. En muchos centros hospitalarios no se cuenta, por lo menos yo no cuento con pruebas de amplificación de ácido nucleico, entonces no puedo especificar si tengo una Neisseria, una clamidia o un micoplasma. Otra forma de diagnosticarlo es haciendo aspiración endometrial transcervical para mirar la cantidad de células plasmáticas evidenciadas en ese frotis, que usualmente tengo que encontrar aumento de leucocitos, aumento de neutrófilos, y pues realmente es un estudio que usualmente es más invasivo y que preferimos no hacerlo tanto. Y la otra es hacer también descartes. Entonces yo tengo una herramienta que es la ecografía transvaginal, donde me permite hacer y jugar con el dolor pélvico que tenga la paciente o los síntomas que tenga mi paciente ginecológica para poder hacer una confirmación de abscesos pélvicos. Y la resonancia pues me va a descartar otras etiologías diferentes. Con respecto a la laparoscopia, realmente se ha debatido en muchos lugares si realmente se justifica hacer de rutina una laparoscopia para poder entrar y mirar que no tengamos otras cosas y estar seguros que es una enfermedad pélvica inflamatoria. Sin embargo, también es una herramienta cuando tenemos una paciente que no mejora a pesar que le hemos dado múltiples manejos y tratamientos. Para hacer el diagnóstico como tal, nosotros tenemos una guía en la que nos basamos de práctica clínica, donde manejamos estos ítems. Igual yo también traje los de las guías europeas, donde miramos la secreción endocervical purulenta, el flujo vaginal o dolor abdominal que no mejora, temperatura mayor o igual a 38 grados, que esté con leucocitosis, y neutrófilos mayor del 80%. Entonces esto nos hace el diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria. Todos este tipo de diagnósticos se harán bajo un umbral de sospecha bajo, y si yo tengo un umbral de sospecha bajo, tengo toda la autoridad de hacer un inicio de tratamiento lo más temprano posible. Y no se recomienda el uso rutinario de la laparoscopia, de la ecografía transvaginal, solamente para hacer si tengo sospecha clínica de otras enfermedades, igual que la tomografía o la resonancia, ya que el diagnóstico con el que nos hemos quedado para hacer como manejo etiológico a los pacientes con enfermedad pélvica inflamatoria es toda la parte de valoración clínica de la paciente y la valoración paraclínica de esta. ¿Qué complicaciones puede tener la enfermedad pélvica inflamatoria? A corto plazo puede generar abscesos tubováricos, pelviperitonitis e incluso una perihepatitis, que es el síndrome de Fitz-Hugh-Cortis,
donde la paciente puede presentar hasta un 10% de enfermedad pélvica inflamatoria, dolor en fosa ilíaca derecha, inflamación en cápsula hepática, elevación de aminotransferasas de forma leve, y también pueden presentar infecciones por Neisseria y clamidia. Y a largo plazo, ¿qué complicaciones puedo tener? Pues puedo tener una enfermedad pélvica recurrente en un 15%, dolor pélvico en una de los 3 pacientes que tengan enfermedad pélvica inflamatoria, infertilidad y embarazo ectópico. Y los diagnósticos diferenciales pueden ser el embarazo ectópico, una apendicitis aguda, una endometriosis. La parte de las enfermedades gastrointestinales también son muy válidas en la paciente ginecológica, como el síndrome de intestino irritable y la ruptura o torsión ovárica. El tratamiento como tal, el objetivo es cubrir los principales gérmenes que vemos acá presentes y que ya habíamos mencionado, incluyendo los anaerobios. Por ejemplo, Neisseria lo cubrimos con cefalosporinas, la clamidia la cubrimos con tetraciclinas y macrólidos, el micoplasma con moxifloxacina o doxiciclina y los anaerobios con metronidazol. Como inicio del tratamiento empírico, ante la mínima sospecha de enfermedad pélvica inflamatoria en esas pacientes que podemos darle manejo ambulatorio, se ha considerado el inicio de ceftriaxona, una ampolla de 500 miligramos dosis única, acitromicina 1 gramo vía oral por semana por 2 semanas y metronidazol 500 cada 12 horas por 14 días. Cuando la paciente tiene alergia a los cefalosporinas, pues ya sí tendríamos que considerar un manejo intrahospitalario y control después de 72 horas después de haberle dado manejo ambulatorio. Con respecto a qué nos dicen las guías europeas cuando hablamos del tratamiento ambulatorio, seguimos también con ceftriaxona, doxiciclina y metronidazol en las mismas dosis, y tenemos otras opciones como son la ofloxacina y el metronidazol con un nivel de evidencia 1B. Y la moxifloxacina también está dada a 400 miligramos día por 14 días con una evidencia también de 1A. Con respecto al tratamiento intrahospitalario, puede ser un manejo intravenoso hasta 24 horas de la paciente después de haber mejorado clínicamente. Puede ser manejo intrahospitalario con clindamicina, dosis de 600 miligramos intravenosos cada 6 horas, más gentamicina IV de 2 miligramos por kilo de carga y luego una dosis diaria de 7 miligramos por kilo. Y luego considerar solamente dejarla en manejo ambulatorio de acuerdo a mejoría con clindamicina oral por 14 días. También hay otra evidencia de que yo puedo empezar con ceftriaxona intravenoso, luego darle doxiciclina vía oral más metronidazol también vía oral. Con respecto al manejo de la guía europea para el manejo intrahospitalario, estamos con ceftriaxona, doxiciclina y metronidazol a las dosis mencionadas, como ya lo habíamos manejado en la guía que corresponde al país de Colombia, y también hemos evidenciado que podemos utilizar clindamicina, gentamicina y luego pasarnos a clindamicina oral, o utilizar no clindamicina oral, sino doxiciclina más metronidazol. Y el otro régimen alternativo que utilizan en la guía europea es ofloxacina más metronidazol, a las dosis mencionadas en esta diapositiva, y la otra opción sería ceftriaxona intramuscular a dosis única con acitromicina y luego considerar una segunda dosis de acitromicina luego de una semana. Otras medidas importantes es que si la paciente tiene dispositivo intrauterino se deben retirar si no resuelve el manejo en 72 horas, y cirugía en caso que la paciente tenga absceso pélvico o síntomas muy severos que no mejoren. También es importante recordar que el contacto sexual hay que tratarlo con acitromicina. Si tiene cefixime, también se puede tratar con esa dosis única. Y otras medidas, pues test de valoración en compañeros sexuales en 6 meses que lo hace la guía europea, pero nosotros realmente nos quedamos con manejo inmediato al compañero sexual. Con respecto al embarazo, pues encontramos que se puede administrar ceftriaxona 2 gramos cada día, más eritromicina IV 50 miligramos kilogramo día, más metronidazol vía oral 500 miligramos cada 12 horas. Con respecto a la parte de los quistes o abscesos de las glándulas de Bartolino, también son muy importantes y muy frecuentes en la valoración ginecológica. Tienen una presentación que se diferencia si estamos con un quiste o nos referimos a un absceso. Si son quistes, son usualmente masas que son pequeñas, asintomáticas, que tienen celulitis, alrededor de la lesión, versus a los abscesos que sí tienen celulitis, linfangitis, son masas que son más grandes, con mayor eritema y signos de respuesta inflamatoria alrededor. Cuando hablamos de quistes y abscesos muy grandes, presentan dolor vulval severo, tienen las pacientes que ingresan a la consulta caminando con dificultad, les duele estar sentada,
tienen una clara dispareunia. Y ya tenemos también procesos de malignidad en la glándula de absceso bartolino, donde son masas que son indoloras y que se dan cuenta las pacientes que son usualmente por encima de los 40 años, con una masa que está ahí y que se dan cuenta es pues a la inspección vaginal. Usualmente los síntomas que se presentan son dolor, dispareunia, presión y limitación para la actividad, y los signos que encontramos son una masa perineal con eritema y muchas veces con drenaje. Cuando hablamos de absceso de la glándula bartolina, estamos hablando de un proceso infeccioso dentro de la glándula. Entonces la glándula se ve grande, con eritema alrededor de la masa, con calor local, fiebre y taquicardia, con celulitis que está avanzada, con leucocitosis y que hay bacterias presentes obviamente en el contenido que tienen. Por eso esto es una cirugía que debe realizarse previo o posterior a hacer un adecuado manejo de higiene del lugar donde se vaya a hacer el drenaje o el proceso infeccioso dentro de la glándula de Bartolino. Cuando hablamos de quistes de la glándula de Bartolino, son glándulas que son grandes, pero no tienen eritema, no tienen aumento de la temperatura, las pacientes no tienen fiebre, no hay celulitis. Cuando las vemos para clínicos, realmente no es tan necesario, pero si llega el caso de la paciente que tiene muchos síntomas, pues hacerle, pero no presentan leucocitosis y no hay bacterias. Esta es una imagen de una ecografía realizada previo y posterior a hacer un drenaje del quiste bartolino, donde se ve el labio mayor con la parte del aquí, cuando se ve el quiste como tal del bartolino, y esto es una imagen posterior a haber hecho la marsupialización donde ya no está la lesión ocupante. Como imágenes diagnósticas está la tomografía y la resonancia, que solamente es como de utilidad para examinar como quistes que son grandes y que tenemos sospecha de que de pronto tenga una malignidad, o mirar la parte de la extensión de esto, porque usualmente son pues, lesiones que son asintomáticas. Y el diagnóstico diferencial, ya lo habíamos mencionado, que puede ser el carcinoma de la glándula de Bartolino, que son usualmente en mujeres mayores de 40 años y que son pacientes que llevamos a drenaje, pero en ese drenaje hay que hacer biopsia de la cápsula de la glándula del Bartolino. Usualmente los criterios diagnósticos es la ubicación donde se encuentre, que usualmente la piel alrededor está intacta y que tiene una pequeña cantidad de epitelio glandular cuando hacemos la valoración de esa biopsia. El tratamiento usualmente depende, si la paciente está sintomática, simplemente no se trata, se le puede dar manejo analgésico, antiinflamatorio y medidas locales, pero si la paciente ya tiene absceso y el absceso está drenado, podemos incluso darle antibióticos como la ceftriaxona, la ciprofloxacina, la doxiciclina, incluso la citromicina, y cuando ya tienen drenaje espontáneo, pues el manejo ya está realizado, simplemente analgesia y auditativo. Otro de los mecanismos importantes es que también podremos hacer colocación del catéter de Ward, podemos hacer marsupialización como tratamiento, podemos incluso hacer láser de CO2 y nitrato de plata. En esta imagen encontramos cómo es la colocación del catéter de Ward, que acá vemos que se hace una incisión de la glándula, se coloca pues de la piel perineal previa a la localización de la glándula, se inserta el catéter, que realiza una insuflación con solución salina del catéter y luego se deja ahí. Realmente la valoración posterior, que puede ser a la semana, la paciente se le corta el punto del drenaje y ya se deja una cicatrización espontánea. Hay que tener en cuenta que se debe probar el bulbo con agua estéril, verificar que no haya alergia al látex de esas pacientes y que se puede llenar con hasta 5 cc de agua estéril y dejarlos por 4 a 6 semanas. Con respecto a la marsupialización, fue descrita inicialmente en 1950, donde las pacientes inicialmente presentaban aumento de la glándula sin signos de abscedación, y luego vieron que era útil también no solamente para los quistes hacer marsupialización, sino también para los procesos de absceso, donde se puede hacer en consultorio, sino que se debe tener una anestesia local o un bloqueo del pudendo o en salas de cirugía, y tener en cuenta que podemos tener una recurrencia hasta el 25%. Esto es como se realiza una marsupialización, que es una incisión de la piel de la área perineal, luego encontramos la glándula, se hace una incisión en la glándula, se hace una eyección del material interno, se hace un lavado y podemos coger como una eversión con puntos simples alrededor, desde la cápsula hasta la parte perineal.
¿Qué es ventaja de hacer la marsupialización? Que es una cirugía que es muy rápida, tiene una escasa pérdida de sangre, es ambulatoria, tiene un posoperatorio que tiene un dolor muy leve y hace una función de preservación de la glándula. Y la excisión como tal de la glándula fue descrita en 1942, 2 años después de haber descrito la marsupialización, donde se indica en esas pacientes que tienen quistes recurrentes, que son refractarios, constantemente están con consultas frecuentes de abscesos de la glándula Bartolino, o cuando tenemos una sospecha de un adenocarcinoma de la glándula Bartolino. ¿Qué complicaciones tiene la excisión completa de la glándula? Que tiene un tejido que usualmente puede presentar recurrencia, puede tener un sangrado muy abundante, formación de hematomas, puede incluso hasta presentar procesos infecciosos como la sepsis, puede generar un defecto anatómico o físico a través de la excisión de la glándula y al final, como la pérdida de la función de la glándula, puede presentar resequedad, humedad de la vagina. Esta es la excisión completa, cómo se realiza, se identifica y se va haciendo una excisión para tener un abordaje donde veamos completamente la glándula hasta su origen y ahí se hace una excisión completa. Hacia 1985 se empezaron a buscar como otras formas de hacer manejo de los abscesos de las glándulas de Bartolino y también de los quistes, donde se evidenció que el láser de dióxido de carbono podría ser una terapia, porque creaba una nueva vía de drenaje y distribuía como la pared del quiste. Las ventajas que se encontraron con el láser de dióxido de carbono es que mejoraba la capacidad para hacer el procedimiento bajo anestesia local, sino que se hacía en el consultorio, tenía un tiempo operatorio que era muy corto, no generaba tanto sangrado, entonces la hemostasia era más fácil de controlar. Como había una regeneración de tejido epitelial, pues la cicatrización era mucho mejor, pero la tasa de recurrencia era similar al haber hecho una marsupialización. Entonces no ofrecía ninguna ventaja con respecto al resto de los manejos. Y estos son, por ejemplo, fotos de pacientes que fueron hechas incisiones con láser, donde se hace una incisión de la cápsula, luego se hace versión de la superficie, se hace una vaporización de la cápsula con el láser y este es un drenaje que queda ahí posterior. Con respecto a la parte de la ablación de nitrato de plata, se trata de quistes o abscesos de las glándulas de Bartolino donde utilizaban el nitrato de plata dentro de la glándula. Se encontró que el nitrato de plata era germinicida y era también una sustancia química que hacía esclerosis. Sin embargo, a pesar de que tenía una facilidad para hacer una inversión sobre el quiste, extraer el contenido de esto, tenía complicaciones como las quemaduras químicas sobre la parte de la lesión de la piel. Entonces generaba edema, secreción hemorrágica y era una dificultad como la parte de sanación del tejido perineal que quedaba alrededor de la glándula. Entonces realmente no es una muy buena opción. Con respecto a las dismenorreas, se trata de una menstruación dolorosa, que aunque no creamos, es una consulta muy frecuente que encontramos en esas pacientes que están en edad reproductiva. Es un dolor constante con espasmos cólicos que usualmente nos llegan dobladas al consultorio de ginecología con dolor hipogástrico. Se manifiesta porque tiene unos dolores o unas causas neurovegetativas que se acompañan de otros síntomas como los gastrointestinales, como la diarrea, el vómito. Entonces, son las pacientes que me dicen, es que yo tengo el dolor y además de eso estoy sangrando y además de eso tengo diarrea. Por esas mismas manifestaciones neurovegetativas afecta al 80% de las mujeres jóvenes, que son mujeres que también están en esa etapa laboral, por lo tanto tiene un gran impacto económico las dismenorreas pues, como en el desarrollo y crecimiento también económico de los países. Se clasifica como dismenorreas primarias o esenciales y dismenorreas secundarias. Cuando hablamos de las dismenorreas primarias, se debe a que hay un aumento o un exceso de la producción de prostaglandinas, usualmente la F2. Esa prostaglandina lo que hace es una disminución de la función miometral contráctil, por lo tanto se acompaña de esos síntomas digestivos, urológicos y neurológicos y que responde muy bien a un buen anovulatorio. Y los secundarios obedecen a causas más frecuentes, que usualmente puede ser la endometriosis. Una consulta que es muy importante y que nos consultan mucho en nuestro primer eslabón, que es el médico general, son los miomas complicados, porque son esos pacientes que nos llegan refiriendo sensación de masa en vagina, con dolor abdominal frecuente, que se asocia con metrorragias,
Cuando les hacemos valoración abdominal tienen defensa, cuando les hacemos analítica tienen leucocitosis, y cuando ya vemos la parte de la especuloscopia tenemos una imagen con una masa dura que se va asociando a, pues, como salida por el orificio cervical externo, que se evidencia el tacto vaginal, y que esas pacientes son candidatas a realizar sea histerectomía o miomectomía de acuerdo a la posibilidad de cada una de las instituciones. Y el prurito genital, aunque no lo creamos, es una consulta muy frecuente, que muchas veces podemos intentar omitir, sin embargo es tan angustioso para la paciente que puede generar sensación desagradable, que provoca deseos de rascado y que incluso es solamente referida al área genital. Son dolores, son pruritos que incluso pueden ser hasta dolorosos, que generan malestar, insomnio y hasta problemas psicológicos en la paciente. Cuando vemos la causa del prurito genital puede ser infecciosa, como las escabiosis o forunculosis, o cuando hablamos de otras causas son esas pacientes que tenemos con distrofias valvulares, con eczemas, con psoriasis, dermatitis por irritantes. El prurito genital es una patología que es también una urgencia ginecológica y que podemos manejar en conjunto con el área de dermatología. Muchas de estas mejoran con manejo tópico, con esteroides, con medios físicos fríos, para mejorar la parte de la urgencia como tal, incluso de antihistamínicos. Cuando hablamos de las distrofias vulvares, que también hacen parte como de ese enfoque de la urgencia ginecológica asociada a lesiones dermatológicas, está el líquen escleroso, que es una pérdida completa y progresiva de la elasticidad del área genital. Usualmente la vemos mucho en pacientes que tienen enfermedades reumatológicas, pacientes que están en etapa de menopausia, donde tienen una piel tan reseca que se empieza a fisurar. Esa fisura genera dolor, genera prurito intenso, y el diagnóstico como tal es tomar una biopsia de la lesión de la paciente, y el tratamiento es dado usualmente por esteroides como el clobetasol al 0.05%. Otra etiología puede ser la hiperplasia de las células escamosas, que es totalmente diferente al líquen escleroso, donde hay engrosamiento, hiperplasia, hiperkeratosis de la piel de la vulva, afecta más a mujeres jóvenes versus el líquen, que son personas que ya son más entrando a la etapa adulta, y usualmente se acompaña de una piel que se engrosa, que se enrojece, que se fisura y también genera rascado y genera mucho dolor. El tratamiento usualmente puede ser baños de asiento, que es simplemente coger hidróxido de aluminio en agüita a temperatura tolerable por la paciente. Se puede sentar en este, incluso puede ser temperatura fría. Es usar antisépticos locales y en caso de sobreinfección, pues manejar la infección. Y ya entrándonos en una de las complicaciones que a nosotros como ginecológicos nos preocupa y es una completa emergencia ginecológica, son las lesiones traumáticas. El mecanismo de producción puede ser múltiple, puede ser una contusión, un empalamiento en pacientes desde la etapa de infancia hasta la etapa muy adulta, donde se acompañan de caídas accidentales en bicicleta, en columpios, en toboganes, haciendo gimnasia, incluso hasta las mismas relaciones sexuales, los accidentes de tráfico. Y está una etapa y algo muy doloroso para nosotros como ginecólogos, y es esas pacientes que son víctimas de agresiones y maltratos físicos o agresiones sexuales que llegan con contusiones en el área genital. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Porque en el hallazgo clínico exploratorio se ven hematomas, hemorragias que pueden ser incluso muy abundantes, inflamación, edemas, heridas abiertas superficiales, lesiones complejas que pueden incluso incluir no solamente la afectación perineal, sino que pueden generar lesión urológica, la parte también gastrointestinal con compromiso del recto, y otras lesiones acompañantes en otras partes del cuerpo. ¿Cuál es el manejo de las lesiones traumáticas en ginecología? Primero, hacer una anamnesis detallada de la paciente y del acompañante, la exploración minuciosa de las lesiones, hacer usualmente, por ejemplo, las que nos llegan con traumas muy severos, exploración bajo anestesia, valoración de otros órganos vecinos, la vejiga, atrás el recto, la parte toda vascular, y pensar en la posibilidad de abuso sexual en las pacientes que lleguen a la consulta con himen desgarrado, pues, asociado a lesiones o hematomas en brazos, en piernas, en muñecas, y tener en cuenta que hay que obtener toda la parte de estudios bacteriológicos y microbiológicos para la parte de la investigación judicial. El tratamiento inicial que vamos a hacer de esta paciente es obviamente hacer una estabilización hemodinámica si esa paciente nos llega inestable hemodinámicamente, traslado a quirófano si realmente es una lesión traumática que requiere una atención quirúrgica emergente.
Si no tiene una atención emergente o una inestabilidad hemodinámica, podemos hacer una limpieza, analgésicos, frío local y observación de esa paciente. Manejo quirúrgico emergente si es requerido. Hay veces es importante que podemos hacer diferidas las correcciones de acuerdo a la estabilidad de la paciente y puede ser necesario una valoración multidisciplinaria, el urólogo, el cirujano general, el coloproctólogo, con colaboración de grupos de apoyo y tratamiento psicoterapéutico en todas las pacientes, porque un trauma genital puede conllevar a más adelante alguna disfunción orgánica. Eso es todo. Muchísimas gracias.